Vamos a ir al libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 1, ¿sí? Ezequiel 22, 1. Ezequiel, capítulo 22, versículo 1 en adelante, ¿sí? Estamos estudiando a los profetas acerca del Shabbat. Recuerde que el tema que nosotros estamos desarrollando ahora es el cuarto mandamiento, precisamente. Estamos hablando acerca del Shabbat y estamos viendo desde las diferentes perspectivas y ópticas, ¿sí?, que nos muestra la palabra, sobre todo, por ejemplo, los profetas. Y un profeta, por ejemplo, como el profeta Ezequiel. Obviamente todo esto no eran los profetas en sí, sino era el eterno Dios hablando y actuando a través de ellos. Y dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 1 en adelante, dice: Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Y tú, hijo de hombre, ¿no querrás juzgar tú mismo a la ciudad sanguinaria? O sea, a la ciudad derramadora de Sangre. sangre. Denuncia entonces todas sus abominaciones. Dile pues, así dice Adonai Yahweh: oh ciudad que marcha a su fin derramando sangre dentro de sí y que se ha contaminado fabricándose ídolos. Por la sangre que derramaste has pecado, y con los ídolos que te has hecho te has contaminado. Has precipitado tu hora y se avecina el fin de tu existencia. Por eso te convierto en escarnio de los pueblos y en burla de todas las naciones. Las que están cerca y las que están lejos se burlarán de ti, famosa por tu impureza y llena de confusión. Mira, los príncipes de Israel, cada uno en su poder, derraman en ti sangre, y dice que derraman sangre a voluntad, ¿sí? Ujú. Como quieren. En ti despojan al padre y a la madre, en ti atropellan al extranjero, en ti explotan al huérfano y a la La viuda. viuda. Entonces, podemos parar allí un momentico. Aquí obviamente hay una demanda y lo que vemos es algo terrible, ¿sí? Porque vemos la conducta de un pueblo, de una nación que se ha desenfrenado. Es una conducta reprochable, es una conducta de ser señalada, ¿sí? Allí hay una situación bastante crítica, bastante compleja, y se habla del derramamiento de sangre. Y es que nosotros tenemos que ver algo, ¿no? Y hablan de explotar y de despojar y de deshonrar al padre y a la madre, de explotar y atropellar al extranjero, de explotar y de hacer mal al huérfano y a la viuda. Mm. Y alguien podrá decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver con Shabbat? Pues es muy sencillo. Si nosotros no aprendemos a ser fieles y obedientes a los mandamientos que consideramos podrían ser los más pequeños, pues difícilmente vamos a ser fieles a lo que podrían ser los más grandes. Cuando hablamos de, por ejemplo, de deshonrar a los padres, pues eso Ujú. nos parece algo Terrible, terrible, ¿cierto? terrible. Y Sí. mucho más cuando se trata de que atropellan al extranjero y explotan al huérfano y a la viuda. Y Mm. cuando hablamos de huérfano y viuda extranjero, pues estamos hablando como gente en una condición Ujú. Muy de vulnerable. vulnerabilidad, Ujú. ¿sí? En donde hay entonces un exceso de atropello, un exceso de maldad en contra de ellos. Ujú. Entonces eso a nosotros nos podría parecer terrible. Pero, ¿sabe? Israel ha llegado a todo esto, el pueblo ha llegado a esta situación, ha llegado a una situación, a una condición social, a una condición deplorable, una condición degradada, una condición de dañar al otro, aún al padre y a la madre, como dice allí, al padre y a la madre. ¿Y por qué? Porque no se cuida de lo pequeño. Nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, a cuidar aún lo que podríamos considerar, lo que nosotros podríamos llegar a creer que son los mandamientos inferiores o pequeños. Ujú. Y cuando nosotros descuidamos eso, pues vamos aumentando la línea. Entonces empezamos por no cuidar el Shabbat
Y de allí, de no cuidar el Shabbat, a irrespetar a los padres, a explotar al prójimo, al huérfano, a la Al más viuda, a desvalido. los más desvalidos, hay un solo paso. Claro. Por eso, amados hermanos, mire lo que va a pasar. El versículo 7, porque alguien podrá decir, pero ¿qué relación hay entre algo tan difícil como se está hablando de una ciudad o de un país o de una nación derramadora de De sangre? Ujú. Derramadora de sangre. Cuando hablamos de derramar sangre, estamos hablando de homicidios, asesinatos. Estamos hablando de cosas terribles. Mm, Y para nosotros un homicidio tal vez estará dentro de las categorías más terribles de pecado, claro, las ¿cierto? más altas. Sí, para nosotros, wow, un asesinato, derramar sangre, un homicidio, eso está dentro de las categorías de los mandamientos más sensibles y mayores. No es algo menor. Pero ¿por qué se llega a esto? Y mire cómo la palabra va a hablar de esto, pero inmediatamente lo va a conectar con y mire el versículo 8. Sí. Menospreciando mis cosas santas y profanando mis días de Shabbat. En Shabbat. ¿Sí ve? Ujú. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, despreciamos las cosas santas, despreciamos lo que el Señor llama santo, lo que el Señor tiene en estima, como es el Shabbat, y tal vez eso podría parecer como un mandamiento inferior, porque no es algo tan terrible como un homicidio, no es algo tan terrible como un asesinato, como una deshonra a los padres o hacer daño a un huérfano y a una viuda, personas desvalidas, eso no es tan terrible. Pero mire cómo esto está conectado, amados hermanos. Y por eso, si nosotros aprendemos a cuidar de detalles que podríamos llamarlos pequeños, comparativamente con el daño que puede llegar a ocasionar un asesinato, porque alguien podrá decir, no, pero es que un asesinato es algo terrible. El no guardar el Shabbat, pues no es tan terrible. Entonces, por eso, días atrás yo hablaba con alguien, ¿sí? Y esa persona, que es un pastor, me decía a mí, pero ¿cómo así? O sea, Dios me va a condenar a mí por no guardar Shabbat. Entonces yo le decía, ¿usted qué cree, pastor? ¿Que Dios condenará a alguien por ser asesino? Entonces a él le costaba como dificultad, como equiparar esas dos cosas, Igualarlas. como diciendo, no, pero es que una cosa es un asesinato, una cosa es un asesinato, pues es el Shabbat, pero una cosa es el asesinato. Claro, porque nosotros no aprendemos a ver el Shabbat desde esa perspectiva. Entonces él decía, no, pero es que yo no puedo creer que alguien se vaya a condenar por no guardar Shabbat. Entonces yo le decía a él, bueno, es como yo pensar que nadie se va a condenar por ser asesino, o sea, por ser un asesino, por ser un homicida. No, es un asesino, un homicida, pero no se va a condenar. Y yo le dije, además nosotros no somos los llamados a decir quién se condena y quién se salva en realidad. Sí, claro. Lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer y cumplir la palabra. Y le debemos dar igual trascendencia a los mandamientos. Así como le damos trascendencia a un mandamiento como el no asesinarás, sí, porque creo que por la cabeza de nosotros, de ninguno de nosotros, por lo menos que estemos No. allí bien, pasa un pensamiento de asesinar a alguien, de cegarle la vida a alguien, de matarle, o sea, de idear un plan para acabar con la vida de alguien. Yo creo que a nosotros no se nos pasa eso por la cabeza, o sea, jamás. Pero sí se nos puede pasar como que no, este Shabbat no, yo puedo, eh, no voy a guardar Shabbat. Este Shabbat que viene no lo voy a guardar. Entonces, ese no parece tan terrible, ¿no? Porque no se trata de un asesinato. Claro. Pero es que aquí está la cuestión, amados hermanos, que si nosotros no aprendemos a ser susceptibles en entender el mandamiento en lo poco, sí, en lo poco, pues va a ser complejo que podamos entenderlo mucho. Y por eso, si nosotros aprendemos a guardar eso tan sencillo, eso básico, eso que pareciera no tener como mucha trascendencia, como el Shabbat frente a un asesinato, pero si nosotros aprendemos a ser celosos con el Shabbat, ¿cuán celosos vamos a ser, por ejemplo, con guardar la vida, con no hacerle daño a alguien, con Claro. no robar, Claro. con no hacer daño a nuestros padres, con no deshonrarlos? O sea, empezamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque es que estamos practicando el hacer el mandamiento desde lo más
sencillo. Sencillo, pequeño. Entonces, si nosotros le ponemos a esto verdadero sentido y toda nuestra pasión a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra, de acuerdo a lo que está escrito, y nosotros vivimos allí y lo hacemos con toda nuestra pasión y lo hacemos con todo nuestro deseo y en realidad lo hacemos allí, cosas sencillas, ¿sí? Que podría ser sencillo, pues en los demás mandamientos también van a empezar a tener en nosotros un valor muy alto. Y si la sociedad viviera de esa manera, viviríamos en una sociedad totalmente diferente. Claro. Porque si una sociedad hablara, defendiera, por ejemplo, el Shabbat y lo practicara y lo anhelara y no lo traspasara, si no es capaz de traspasar el mandamiento del Shabbat, tampoco sería Claro. capaz de traspasar la Claro. vida de alguien. No sería capaz de dañarla, no sería capaz de asesinar, no serían capaces de robar. Entonces tendríamos los índices de delincuencia supremamente bajos, porque no habría, ¿sí?, la cantidad de asesinatos que podemos ver en nuestras ciudades, en nuestros países. No habría la cantidad de delincuencia que hay. O sea que mire que de alguna manera toda esa situación que nosotros vemos, que nos rodea en nuestras ciudades, en nuestros países, es consecuencia de no atender los mandamientos que podrían considerarse los más Más. pequeños, Sencillo, pero más entendiendo que en pequeñito. realidad no hay mandamiento pequeño, porque ante Dios todo mandamiento es importante, porque se trata de la obediencia a Dios. No sé si me estoy dando a entender lo que quiero decirles, espero que sí. Y por eso acá se le está demandando a Israel, y por eso dice el versículo 6 del capítulo 22, mira, los príncipes de Israel, cada uno en su poder, derraman en ti sangre, ¿sí? ¿Cómo dice allí? Sí, aquí dice, mira, ahí tienes a los gobernadores de Israel y en sus calles abunda el poder y solo para derramar sangre. Para derramar sangre, Solo ¿cierto? O para sea, eso, solo. y es a voluntad, ¿sí? Derraman sangre en ti, sangre a voluntad, o sea, Ujú. como quieran. O sea que se acostumbraron incluso a ser homicidas. Se acostumbraron a decir, este muere, este también, así, a Sí. matar como si no se tratara de nada la vida. Ujú. Pero ¿cómo empezó todo esto? Empezó no dándole validez a los mandamientos más pequeños. Entonces, dejamos de cumplir los mandamientos que parecieran, vuelvo y digo, parecieran los de menor escala, los más pequeños, porque vuelvo y digo, a la gente en su mente le es difícil comparar el quebrantar Shabbat con un asesinato. ¿Cómo usted va a comparar que si yo quebranto Shabbat, eso es igual a un asesinato, como si yo asesinara a alguien? ¿Cómo va a comparar una cosa de esa? La mayoría de la gente detestaría esa comparación Sí. porque no le parece, porque dice, no, no, es que no es. Descabellado para Sí, ellos. entonces, si no aprendemos a valorar estos pequeños, entonces vamos subiendo en la escala. Entonces, dejamos el Shabbat, dejamos las fiestas y vamos aumentando la escala y de repente nos vemos robando, mintiendo, deshonrando, asesinando. Y esa es la situación en la que se ve envuelta nuestra sociedad. Y esa es la situación en la que estaba el pueblo en aquel tiempo. Y por eso se viene hablando del derramamiento de sangre que había allí, que obviamente se está hablando de los asesinatos, de los homicidios. Por eso vivimos hoy en un mundo tan al revés, amados hermanos, en donde se sale a protestar por el derecho a asesinar a un ser inocente. Uy, sí, Por ejemplo, el aborto. sí, tremendo. ¿Sí? O sea, estamos tan mal, ya estamos en una situación, venimos degradando tal y tal y tal los mandamientos, ¿sí? Que ya Claro. ahora salimos a Descaradamente. marchar por el derecho Derecho. a asesinar, por el derecho a llevar a cabo un homicidio, de Es que- matar y cegarle la vida a un inocente, que es un bebé que Es está que- en proceso. Ahí está el ejemplo, ¿no? La gente puede decir, yo jamás voy a coger un arma y voy a asesinar a otra persona. Pero esos mismos que dicen que no van a tomar un arma para asesinar a una persona,
Entonces, lo que hacen es que van y marchan a favor del asesinato de un niño en el vientre. Ujú, así es. Entonces, es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. Entonces, son aquellos que se dan golpes de pecho y bueno, hacen una cantidad de cosas, pero si pueden en el vientre de una madre estar a favor del aborto y Ujú, estar a favor de que se asesine a un ser humano dentro del vientre. Entonces, no es lo mismo, claro, es asesinato, es ujú, asesinato. así es. Y por eso cuando se habla del huérfano y de la viuda, se está hablando de un segmento de la sociedad que es muy vulnerable. Y un bebé Claro, está dentro de ese segmento, de claro. los que son vulnerables, de los más vulnerables, de los que, de aquellos a los que hay que salir es a A defender, defender, que son porque no totalmente tienen la dependientes. capacidad de defenderse por sí Claro, mismos. son totalmente dependientes del otro. Entonces, Así en es. esa medida, pues, es como que no tuvieran derecho y que no les Ujú, importara. Entonces, sí viene a formar parte de los más débiles, así a los que es. hay que defender. Ujú. Y entonces, por eso dice, menospreciando mis cosas santas y profanando mis días de Shabbat. Shabbat. Entonces, Ujú. mire que inmediatamente lo conectan con eso. O sea que hay una conexión en cuanto a esa devaluación moral, Ujú. en cuanto a ese decaimiento ético, moral, de sensibilidad, de respeto por la vida y todo eso, amados hermanos, todo eso está ligado precisamente a no respetar mandamientos pequeños que parecieran sencillos, que parecieran incluso que no tienen mucha importancia y por eso es que son tan violados esos mandamientos. Por eso a mucha gente le da lo mismo 8 que 80 violar el Shabbat, porque pues como no lo ve algo tan terrible, pero lo que no entendemos es que vamos en picada y vamos en un decaimiento, o sea, Claro, poco vamos, a poco vamos vamos. en decaimiento. Mientras que si nosotros aprendemos, por ejemplo, a respetar el Shabbat, si uno respeta Shabbat por obediencia a Dios y le da una trascendencia a ese mandamiento tan grande, wow, cuánto más también voy a darle trascendencia a un mandamiento como la honra a los padres, como honrar al prójimo, respetarlo. Entonces respetaré su vida, respetaré sus bienes, respetaré su honra. Claro, Entonces, cuando uno no respeta la honra, blasfema contra, difama al al prójimo. prójimo, Cuando uno no respeta sus bienes, está dispuesto a robarle. Y robarle, cuando uno no respeta la vida, pues está dispuesto a matarlo, asesinar. asesinarlo. Entonces, mire la situación. Por eso, la trascendencia del mandamiento del Shabbat. No sé si me hago entender, amados hermanos, si es que así lo presenta la palabra. Y por eso dice acá, versículo 9, en ti hay hombres que calumnian para derramar sangre. Miren, o sea, muestran que la degradación social de un pueblo está sujeta al no cumplimiento de mandamientos esenciales, básicos, sencillos, como el Shabbat. Ujú. Tremendo eso. De ahí la importancia del Shabbat. Entonces dice, en ti hay hombres que calumnian para derramar sangre. En ti van a comer a los lugares altos y en ti se cometen perversidades. Cuando habla de los comer en los lugares altos, es llegar hasta aquellos altares y allí Altares. preparaban pues sacrificios y comían de esos mismos sacrificios en medio de esos lugares idolátricos. Y en ti se cometen perversidades. En ti se descubre la desnudez del Padre. Y en ti hay quien violenta a la mujer durante su menstruación, durante su periodo. Qué horror. ¿Sí? O sea, cosas, mire, que empiezan a ir en contra, ¿no? Entonces, no se respeta la desnudez de su padre, o sea, prácticamente se intenta violar al padre, se intenta violar a la madre, se intenta violentar a las mujeres, ¿sí? En todo eso. Y algo como, por ejemplo, durante su periodo, Sí. donde la mujer está en ese tiempo tan especial, en donde el Señor le está diciendo a la mujer, tú eres bendita. Ajá. En ti hay En ti hay fertilidad, fertilidad, en estás ti en hay bendición. vida. Eso te está diciendo que con eso traigo para ti la bendición de la fertilidad, que vas a dar vida, que tienes esa esencia del mismo creador, ¿no? Que es Ujú, dar vida y eso es así bien es. bonito. Entonces la menstruación trae toda esa bendición de que todo está funcionando bien dentro de tu útero, Ujú, que todas tus hormonas están ahí haciendo lo que tienen que hacer ese trabajo y que te dan también esa identidad como mujer.
Sí, su y por ciclo eso menstrual. en las Sagradas Escrituras se guarda tanto a la mujer y se le cuida tanto durante ese periodo porque no, más que un periodo de impureza, es un periodo de cuidado. Exacto, como que está es, en ese momento estás como pendiente de ella misma, ¿sí? Ujú. Entonces no está apta para otras cosas, sino para estar pendiente de ella misma. Mire que de esa manera, cuando uno empieza a estudiar todo lo que tiene que ver con la menstruación y que es una bendición realmente, entonces ya uno empieza como a amar más su cuerpo, como a darle gracias a Dios. Particularmente yo tengo ese ejercicio de hace unos años para acá, cada que viene mi ciclo menstrual, pues darle gracias al Señor, porque sé que tengo vida y que la menstruación es una señal de que estoy saludable, ¿sí? Amén. Y bueno, es una bendición. Así es. Y mira lo que dice aquí, en ti cada uno cometió abominación con la mujer de su prójimo. ¿Eso cómo se Mm, llama? Adulterio. adulterio. Y cada uno mancilló a su nuera, Mm, y cada uno violó a su hermana, hija de su padre. O sea, empieza a haber precisamente un decaimiento en la moral. sí, tremendo. ¿Sí? Una Entonces empiezan a aberración. traspasar los límites. Es que es el problema. Entonces, si yo traspaso un límite llamado Shabbat, entonces digamos que, pongámoslo este ejemplo, hay un cierto límite, sí, hay unos límites abajo. Entonces digamos que el Shabbat es de los límites que está abajo, de los Ujú. primeros. ¿Sí? Si yo violo el Shabbat y violo los que vienen allí, las fiestas, y voy violando poco a poco, entonces lo que estoy haciendo es voy corriendo la línea. Y aquí vivimos en un tiempo terrible, Mm, precisamente de correr ¿qué? La línea, de correr esa línea. Y muchos están dispuestos a correr la línea moral, la línea ética, esa línea de no respeto. Y por eso es que estamos viendo la degradación tan terrible que estamos observando hoy en el mundo. Es una degradación ya funesta, terrible, ¿sí? Y todo supuestamente porque es por el desarrollo de la personalidad y todo esto, llevando a cabo cosas que se supondrían que no deberíamos hacer, que son contrarias a la voluntad de Dios. Y por eso dice el versículo 9, en ti hay hombres que calumnian para derramar sangre. O sea, inventan cosas con el propósito de llevar a alguien a la muerte. Y eso es, y vivimos eso, amados hermanos, vivimos esa situación, vivimos esa condición, vivimos eso, y eso no es de extrañar, eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que vemos continuamente. Vemos aquí en nuestro entorno, vemos en nuestra sociedad, vemos en todo esto, y no hay la más mínima vergüenza. no, Y se hace, y se lo más publica. tremendo, se publica, y lo más tremendo es que se premia. Por Mm, ejemplo, aquí en Colombia, en las últimas elecciones, y esto es algo que ha sucedido siempre, pero lo hago ahora recientemente, ¿sí? El encargado de una de las campañas a la presidencia aquí en Colombia, ¿sí? Precisamente lo dijo, y lo dijo abiertamente a todo el equipo de trabajadores. Decía, es necesario y no es malo que corramos la línea ética. Dijo, correr la línea ética. Y correr la línea ética era inventarles una cantidad de falsos a sus adversarios, a sus contendores políticos. Entonces empezaron a través de las redes sociales a inventar una cantidad de mentiras y de engaños con tal de dañar el prestigio de los contendores políticos que había en ese momento, y lo lograron. Y dijo, no, no es malo, no es malo correr la línea ética y inventarles, porque lo dice literalmente, inventarles cosas para que se dañe su buen nombre, su prestigio, y la gente crea eso, y no es malo. Y lo más tremendo es que esto debería ser repudiable, esto debería ser señalado, pero este hombre que lideró esto, ¿sabe qué pasó? Cuando ganó la presidencia, quien ganó, lo nombró inmediatamente embajador. O sea, lo premió nombrándolo embajador. Eso en una sociedad justa y respetable tendría que haber dado era cárcel. uy, sí. Tendría que haber terminado era cárcel por haber difamado, por haber llevado mala fama y por haber se inventó una cantidad de cosas, Calumnias. calumnias contra las personas con las que estaban contendiendo. Pero Ujú. no, terminó premiado, terminó siendo nombrado embajador.
Un embajador, le dieron un puesto en la embajada con un gran presupuesto millonario por haber corrido, como dijo él, la línea ética, la cual no es problema correr, ¿sí? No es malo correr la línea ética. Y eso es lo que estamos viviendo, amados hermanos. Eso es. Entonces, por eso dice aquí, dice la palabra, en ti se admite soborno para derramar sangre, versículo 12. Prestas a usura, es decir, con intereses elevados que obviamente atentan contra la persona que toma algún préstamo. Te lucras con ganancias malavidas, defraudas con violencia a tu prójimo y a mí me tienes olvidado, declara Adonai Yahweh. Imagínense eso, amados hermanos. Mire esto. Y si ustedes ven, eso es lo que nosotros tenemos, el reflejo de lo que tenemos hoy en nuestra sociedad. Pareciera que estuviera leyendo. O sea, es cíclico, sí, esto se supone que sucedió en el tiempo del profeta Ezequiel, ¿sí? En los tiempos antiguos, pero pareciera que es lo mismo. Mire que no aprendemos, es la misma situación. Y dice aquí, me tienes olvidado. Pero mira, yo bato palmas por el lucro injusto que haces y por la sangre derramada dentro de ti. ¿Estará firme tu corazón o serán fuertes tus manos en el día de pasar cuentas? ¡Wow! ¿Sí? ¿Serán firmes tus manos en el día de pasar cuentas? ¿En el día que tengas que sea llamado a cuentas? Yo, Yahweh, he hablado y lo haré. Te dispersaré entre los pueblos y te esparciré entre las naciones y haré que tu inmundicia fenezca. Por ti misma serás degradada a vista de las naciones y sabrás que yo soy Yahweh. O sea, nosotros no podemos pretender burlarnos de Dios. Y dice acá, y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. O sea, en escoria ya. Ya es lo peor, ¿no? La escoria. Sí. En medio del crisol, todos ellos se han convertido en bronce, estaño, hierro y plomo, plata falseada. Es decir, anteriormente falseaban la plata, ¿sí? Las monedas de plata las falseaban. ¿Y cómo las falseaban? Pues añadiéndole estaño, hierro, y la hacían pasar como si todo el peso fuera de plata, ¿sí? Plomo. Y en realidad no. O eso a veces también lo hacían con el oro, ¿no? Entonces le metían allí un poquito de eso, entonces pesaba más, pero no era oro, era porque hay otros elementos de menos valor. Y lo hacían pasar como si fuera de verdad. Por eso dice plata falseada. Por tanto, así dice Adonai Yahweh, por cuanto todos se han convertido en escoria, por tanto, he aquí que yo los reuniré en medio de Jerusalén. Y como reúne la plata y el bronce y el hierro y el plomo y el estaño en medio del horno y soplan fuego sobre él para fundirlos, así yo los reuniré en mi ira y en mi indignación y soplaré y los fundiré a todos. Sí, yo los juntaré y soplaré sobre ustedes con el fuego de mi ira y serán derretidos en medio de él. Como la plata se funde en el crisol, así serán fundidos en medio de él y sabrán que yo, Yahweh, he derramado mi ira sobre ustedes. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, di a ella, eres tierra no limpiada, ni llovida en el día de mi furor. Hay conspiración de sus profetas dentro de ella, dentro de la tierra, dentro de la nación. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, arrebataron riquezas y cosas preciosas y multiplicaron dentro de ella el número de sus viudas. Sus sacerdotes hicieron violencia a mi Torah y profanaron mis cosas santas, pues no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. No dieron a conocer la diferencia entre lo puro y lo impuro y cerraron sus ojos ante mis días de Shabbat. Y así fui yo profanado en medio de ellos. Tremendo esto. O sea, esto es tremendo, amados hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos la importancia del Shabbat, es que el Shabbat tiene como importancia llevarnos a despertar nuestra conciencia. Es a que nosotros nos elevemos, que se desarrolle una concienciación en nosotros, una conciencia muy elevada. Porque si nosotros aprendemos a ser personas
que cuidamos los detalles más pequeños delante de Dios, vamos a cuidar los demás detalles. Los otros detalles que aparentemente son más grandes, los vamos a cuidar. Pero si nosotros descuidamos los pequeños, también vamos a descuidar los grandes. No vamos no vamos a creer nosotros que si descuidamos cosas como el Shabbat, entonces no vamos a descuidar los demás. Sí, se va a descuidar. Y eso es lo que vemos hasta el día de hoy. Y esto es lo que sucedía en Israel. Y es que por eso el Señor le demanda tanto a Israel la cuestión del Shabbat. Porque es que el Shabbat nos enseña a nosotros a ser verdaderamente obedientes. Guardar Shabbat, alguien lo podrá mirar como que un día, y Dios se va a enojar por un día, y por un día nos va a condenar, y por un día me voy a perder la salvación, por un día. No, se trata de algo que aparentemente es pequeño y la gente lo ve como un día, pero es que se trata de la obediencia. Y cuando yo me sujeto a algo que parece tan pequeño, vuelvo y le digo, estoy usando mucho esa palabra, pero no porque así lo sea, pero que aparentemente ante los dos ojos de los demás pareciera que es así, porque por eso la gente viola tanto el Shabbat, porque no le dan la importancia, porque la mayoría dice, no, es que es un día, no, es que ya Dios cambió el día, no, es que nosotros ya no tenemos por qué hacerlo, es que no somos judíos, y lo hacen porque en realidad no le ven ninguna importancia al Shabbat. Claro, para ellos algo más importante y trascendental es un asesinato, eso sí, pero el Shabbat no. Entonces por eso la mayoría de la gente no lo hace. Entonces si nosotros aprendemos a guardar algo tan básico como el Shabbat, pues vamos a empezar a interiorizar mucho más los demás mandamientos. Y vamos a aprender a tener el temor a Dios de tal manera que vamos a vivir conforme a todos sus mandamientos. De ahí la importancia del Shabbat, amados hermanos. Porque el Shabbat nos permite a nosotros interiorizar los mandamientos de Dios. Si usted interioriza el mandamiento del Shabbat, le aseguro que ya no va a tener problema con honrar a sus padres. Si usted interioriza, o sea, si usted aprende a vivir el Shabbat, usted ya no va a tener problema con el retener su boca para no difamar de su hermano, ¿sí? Sí, porque si yo guardo Shabbat y ya tengo ese celo por el Shabbat, cuando vaya a una situación donde me vea involucrado en hablar algo en contra de mi hermano que sea falso, me voy a guardar. Sí, trata inmediatamente el Señor de enfocarte en el justo juicio. Sí. Entonces ya como que ya... Entonces no voy a decir algo que sea falso. Ajá, o sea, no voy a difamar a mi prójimo. No voy a robar, ¿sí? No voy a hacer algo que termine dañando a mi prójimo. Yo no le voy a defraudar, no le voy a hacer daño, no voy a mirar algo de él para desearlo, no voy a mirar a la mujer de mi prójimo para desearla, no voy a hacer algo que termine dañando gravemente a mi prójimo como un asesinato. Claro, de ahí en adelante, si yo aprendo a guardar cosas que parecen tan sencillas y simples como Shabbat, eso me va a permitir a mí guardar cosas mucho más complejas, como el no asesinarás, el no blasfemarás contra tu prójimo, darás falso testimonio, no robarás, ¿sí? No adulterarás, no codiciarás. Bueno, todo esto. Entonces, amados hermanos, mire por eso la importancia del Shabbat. Da un equilibrio. Claro. Trae equilibrio a nuestra vida. Claro, porque es que si nosotros aprendemos a guardar los mandamientos más pequeños, pues el Señor nos permitirá también guardar los mandamientos más grandes. Por eso es que el Señor dice, ¿no? Por eso el Señor habla diciendo, ¿sí? Yo no vine a derribar la Torá, ni los profetas. Yo no vine a derribarla, sino que vine a darles cumplimiento, ¿sí? Y si alguno de ustedes enseña, ¿sí?, a guardar los mandamientos, así sea el más pequeño, ¿sí? El más pequeño, pues será muy grande en el reino de los cielos, será muy grande delante de Dios, porque lo hace y enseñó a los hombres a guardar, así sea más pequeño. Pero si alguno de ustedes enseña a no guardarlo y no los guarda, así sea el más pequeño, pues
asimismo será valorado desde el reino de los cielos, como algo muy pequeño por el valor que le dio a los mandamientos. Entonces, nosotros debemos entender eso, de ahí la importancia del Shabbat. Espero que me esté dando a entender, porque Sí, de esa que manera es que nosotros lo podemos entonces claro, interiorizar. verlo como ese equilibrio que necesitamos realmente nosotros, en ese enfoque que le estás dando. Entonces Así nos es. ayuda a eso. Entonces, por eso dice aquí, y era lo doloroso, lo doloroso, dice, entonces allí en Ezequiel 22, 25 dice, hay conspiración de sus profetas dentro de ella, dentro de la nación, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, arrebataron riquezas y cosas preciosas y multiplicaron dentro de ella el número de sus viudas. Y por eso dice, sus sacerdotes hicieron violencia ¿a qué? La A mi Torá. Torah. Sus sacerdotes hicieron violencia, mire, hicieron violencia. ¿A qué? A mi Torah. Y esta palabra violencia es la misma palabra que aparece en el libro de Génesis cuando dice que la violencia en la tierra se había multiplicado, por lo cual vino la destrucción, el diluvio sobre la tierra. Dice que la violencia, es la misma palabra hebrea, ¿sí? La violencia se había multiplicado en la tierra. Y acá la violencia de parte de los sacerdotes, que es que uno dice, pero ¿cómo así que la violencia de parte de los sacerdotes? Sus sacerdotes hicieron violencia a mi Torá y profanaron mis cosas santas. Entonces, ¿cómo se empieza haciendo violencia a la Torá? ¿Cómo empezó entonces el decaimiento del mundo antediluviano? De aquel mundo que vivió antes del diluvio, que fue cayendo y cayó en una desgracia terrible y ya cayó en una espiral y cayó en un abismo ya irreversible donde no se podía parar, porque tuvieron que hacer violencia a las cosas santas de Dios. Y las cosas santas de Dios, como por ejemplo el Shabbat. El Shabbat es parte de aquellas cosas santas. Entonces, cuando se ejerce violencia sobre aquellas cosas, vamos cayendo entonces en una espiral irreversible y vamos profundizando y se va haciendo mayor y mayor y mayor la caída. Y por eso cuando Dios vio la tierra, dice que la violencia se había multiplicado sobre la tierra. Y no hubo otra opción para el mundo en ese momento que entonces el mundo fuera limpiado de toda esa violencia, de todos aquellos violentos. Fuera arrasada toda esa humanidad. Y por eso vino el diluvio. Y solamente 8 personas se salvaron. Y es la misma palabra. Sus sacerdotes hicieron violencia a mi Torá. La misma palabra. Violencia a mi Torá. O sea que seguimos practicando lo mismo. Por eso es que el Mesías dice que antes de su retorno, antes de su venida, la generación que viva será una generación comparable, igual, equiparada a la generación de los tiempos de Noé, de los tiempos antediluvianos, de esa generación que vivió y por la cual fue castigada, la cual fue castigada con un gran diluvio. Entonces, por eso, mire, dice acá, sí, dice la palabra, sus sacerdotes hicieron violencia a mi Torá y profanaron mis cosas santas. Pues no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. No dieron a conocer la diferencia entre lo puro y lo impuro. Entonces ahí es donde vienen esas cosas pequeñas, vuelvo y lo digo, que pareciera cosas pequeñas, como que no tienen trascendencia. Por ejemplo, Shabbat, un día, las fiestas, esas fiestas, por las fiestas, comida. Porque cuando dice que no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano, no dieron a conocer la diferencia entre lo puro y lo impuro, claro, entre lo tahor y lo tamé, ¿sí? Que es cuando se habla de la comida, de los alimentos, de los animales que Dios estableció como alimento. Porque hay animales en la Biblia que Dios estableció como alimento y otros que estableció como no alimento. Ah, pero yo me puedo comer eso. Sí, usted se lo puede comer.
Porque usted quiere, puede comer hasta un balín, se puede comer hasta un pedazo de metal si claro. quiere. Sí, no. Sí, pues cómaselo, no hay De poder problema. puede. O sea, de poder usted puede. Pero la cuestión es, ¿qué estableció, qué animales, dijo Dios, eran comida Igual y no. qué animales no? ¿Qué animales eran comestibles para el hombre, para el ser humano, y qué animales no son comestibles? Entonces alguien podrá decir, pero esas son las cosas pequeñas, esas son las cosas santas, que pareciera que no tuvieran importancia. Y por eso la mayoría de la gente no le pone mucha importancia a esto y no le da trascendencia muchas veces a esto. Pero esas cosas pequeñas son las que si nosotros aprendemos a ser bien estrictos, bien radicales, en cumplirlas, pues vamos a cumplir las otras mucho más. Claro. O sea, si una persona cumple bien Shabbat, si cumple las fiestas del eterno Dios, si aprende a hacer la diferencia en el comer, los animales que son aptos para la alimentación humana y los que no son alimento, no son categoría alimento para el ser humano, si uno aprende a hacer eso, pues también va a aprender a honrar mucho más a los padres, a Claro. no difamar, a no robar, a no asesinar, a no mentir. Bueno, allí, de ahí en adelante aprende mucho mejor eso. Entonces, Claro. ese es el ejercicio. Si nosotros aprendemos estas cosas que están allí, que pareciera que no tuvieran ninguna importancia y como que no tienen relevancia, no tienen de verdad mérito hacerlas, y por eso esas, siempre el Señor dice, porque yo soy Yahweh tu Dios, que te Ujú. santifico. Claro. Que te santifico, que te Ajá. santififico. Porque es que son los Hágalo por mandamientos de obedecer y ya. santificación. Ujú, que te Son los dejan. mandamientos que nos enseñan el principio de la obediencia. Sencillo, obediencia. ¿Sí? Entonces, por eso dice, miren, todo ese derramamiento de sangre tan violento que se vio en el pueblo, derramamiento de sangre, Ujú. maldiciones, toda esa injusticia, ¿sí? Esa explotación hacia los huérfanos, hacia las viudas, hacia los más débiles, toda esta cosa tan terrible que se vivía allí, era consecuencia de esto. Primeramente, la violencia que se ejerció contra la Torá. ¿Y cómo se ejerció violencia contra la Torá? ¿Cómo se ejerció? Dice, profanaron mis cosas santas, pues no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. Ujú. Entre lo que era santo, por ejemplo, como el Shabbat, porque el Shabbat es santificado, las fiestas son de categoría santificada, los animales que han sido descritos por el eterno Dios como aptos para el hombre son santificados, como aptos para alimento. No es que los animales sean malditos, No. no, sino que aptos para ser alimento y otros que no son aptos, por tanto no están dentro de la categoría de alimentos, no son. Alguien puede decir, pero el cerdo está dentro de la categoría. No, pues para usted tal vez está dentro de la categoría de alimento para el ser humano, pero para Dios no. Por tanto, el cerdo nunca jamás será visto como alimento. Jamás. Nunca. Y más fácil lo entienden los niños, ¿sabes, Sí, Carlos? Porque dentro de las personas que conozco, que tienen hijos, terminan siendo los hijos los que le dicen, papá, el cerdo no así es es. apto para comer, porque Así ya lo es. entiende Sí. y lo puede, Claro, no puede es apto. ¿Por qué? para ¿Y por qué no es consumo. apto? Porque Dios declaró que no era apto para el ser humano. ¿Y por qué? Porque Dios es soberano. Sí, Ay, pero yo me lo él como y sabe lo más de decide. rico y no me pasa nada. Pero es la soberanía de Dios. Así como también usted puede decir, no, es que yo me quiero comer esta rata frita, bien deliciosa allí. Esa rata, es que está tan deliciosa esa rata y me la quiero comer. Tal vez, pero Dios la dijo que no. Usted dice, ni esa Sí, no se la vaya cucaracha. a comer, Y porque pastor, Dios es dijo que que no. mire esa cucaracha y todo. Tal vez para usted esa cucaracha que va pasando por ahí, Es deliciosa, y usted la coge y, crujiente, y la, pero no se la la pone puede ahí y es comer, crujiente no tal se vez la para puede usted. comer. No, Dios dijo que que ese no era apto. No era apto como alimento para el ser humano. Pero yo me la puedo comer y me la quiero comer y sabe deliciosa. Pastor, usted porque no la ha probado, usted porque no ha probado cucaracha en salsa de vinagre. No, No se la vaya a comer. no, porque no es alimento. Claro. Entonces, por eso dice acá, entonces
no hicieron diferencia. Entonces, ¿cómo se hace violencia a la Torá y cómo se profanan las cosas santas? No haciendo diferencia entre lo santo y lo profano. No dieron a conocer la diferencia entre lo puro y lo impuro. Por eso, como sacerdotes, como pastor, como ministro, yo tengo que enseñarles a ustedes la diferencia entre lo puro y lo impuro, entre lo tajor y lo tamé. ¿Sí? Tajor, lo puro, tamé, lo impuro, entre lo apto y lo no apto. Entonces yo tengo, esa es parte de mis funciones y a mí el Señor me va a tomar en cuenta eso. ¿Les enseñaste? ¿Sí les enseñaste? Sí, sí, Señor, se los enseñé. Les enseñé eso. Ya que ellos no quisieron fue otra cosa a atender, pero sí lo enseñé. En este caso los sacerdotes no lo hicieron. No dieron a conocer la diferencia entre lo puro y lo impuro. Y cerraron sus ojos ante mis días de Shabbat y así yo fui profanado en medio de ellos. Claro, entonces mire que uno ve que la base, esto es muy interesante, que la base de toda esa degradación, de violencia que se desató en medio del pueblo, de derramamiento de sangre, de matar a los inocentes, de deshonrar a los padres, de violentar a los más vulnerables. Bueno, toda esa cosa tan terrible empezó con las cosas pequeñas. No reconocer el Shabbat, no guardar las fiestas, que son las cosas santas de Dios, no hacer diferencia entre un animal y otro, considerado apto para consumo humano y otro no para consumo humano. Alguien me decía, no, pero es que en ese tiempo con la tecnología, ahora con los cerdos, no, es que el Señor no dice, y cuando cambie la tecnología, no, el Señor dijo eso y punto, yo tengo que hacer caso es a Él. Uy, pastor, pero es que un chicharroncito de esos, ¿cómo dicen? Chicharrón peludo, ¿cierto? Allí, todo de 7 patas, ¿no? Que le llaman. Uy, aquí, pastor. No, ya, ahora usted ya entiende Claro. que no. ¿Por qué? ¿Y por qué, pastor? Porque el Señor lo dijo, porque Él es soberano. Pero, pastor, yo me lo como y no pasa nada. ¿Y es que acaso es porque te pase algo, no te pase algo? Es por obediencia. No es porque si te enfermas o no te enfermas, es por obediencia. No, aparte que la obediencia, Por los obediencia. ejercicios de obediencia forman carácter. Ujú. Entonces, cuando nosotros estamos acostumbrados a desobedecer en la vida, por ejemplo, cuando estamos niños y pasamos por alto la obediencia a las normas de nuestros padres, entonces vamos a seguir seguimos creciendo, vamos a desobedecer, desobedecemos lo mínimo, lo básico cuando estábamos niños. Entonces, usted por eso encuentra muchas personas adultas y ancianos inclusive desobedientes, que no son sujetos. No ha visto, no ha notado, a mí me llama mucho la atención cuando yo encuentro personas muy, muy adultas que les cuesta mucho someterse a otra persona. Y a veces es una falta de sometimiento muy camuflada, ¿sí? Porque hay quien lo expresa de una manera directa, pero hay unas personas que lo hacen de manera muy camuflada y yo trato de devolverme en el pasado de esa persona, atrevidamente lo digo, y digo, seguro fue un niño que siempre faltó a la norma. Y la obediencia, o sea, los mandamientos son la obediencia que nosotros, es parte de la obediencia que nosotros tenemos que tenerle al Señor todos los días para que se forme el carácter del Mesías en nosotros. Y todo el tiempo decimos, porque lo dice la palabra, que nosotros tenemos que tener el carácter de Yeshua Mesías. Y cuando viene el Señor con mandamientos como, ese es un día exclusivo, es que es exclusivo para mí y punto, y la gente dice no, ahí hay una falta de carácter. La persona no va a tener carácter, no lo va a tener. Y eso le va a traer muchos problemas a nivel espiritual. Y así con todos los mandamientos y así con todas las indicaciones que el Señor nos da en su palabra. Cuando Él dice, sobre todo eso, donde Él dice, porque yo soy Yahweh. Como Sí. cuando éramos Porque yo soy Yahweh niños. tu Dios. Ya. Y ya, punto. Entonces allí hay una perla preciosa. Empiece a obedecer esos mandamientos donde el Señor dice, porque yo soy Yahweh, punto. Y ahí hay una perla preciosa. Porque ahí estarás formando el carácter del Mesías, Ujú. que es lo que nosotros anhelamos. Por eso me gusta mucho como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 7, respecto a Yeshua, respecto a nuestro Mesías. Dice en Hebreos 5, 7, quien en los días de su carne, es decir, mientras fue hombre, mientras Vivo. estuvo acá viviendo en este Ujú. mundo como un ser humano, porque es que Él se hizo ser humano.
O sea, él tomó la forma idéntica de nosotros, Ujú. con todas las debilidades, con todo. Alguien dice, no, pues que él era el Hijo de Dios y como Dios pues lo podía hacer. No, él se despojó. Recuerde que se despojó. Y por eso dice en el versículo 7 de Hebreos 5, quien en los días de su carne, es decir, viviendo en cuerpo, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que podía rescatarlo de la muerte. ¿A quién eran las súplicas que hacía Yeshua? Aquel que podía rescatar de la muerte. ¿Y quién lo podía rescatar de la muerte? El Padre, Nuestro Padre celestial. el Padre Celestial. Yeshua, su esposo. Dice acá, con gran clamor y lágrimas a aquel que podía rescatarlo de la muerte. O sea, Yeshua entendía que su Padre Celestial, a él le rogaba porque lo podía rescatar de la muerte. Fue oído, mire esto, ¿por qué el Mesías fue oído? Fue oído a causa de su sujeción, Eso. de su sometimiento, de su obediencia. ¿Qué dice la palabra? Que fue ¿qué? Obediente, a causa de su obediencia, a causa de su sujeción, porque él allí se sometió, allí él se sujetó. Y eso es lo que nosotros, amados hermanos, debemos entender. Entonces, él se sometió, él se sujetó, se hizo sumiso, se sometió. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Pero es que no nos queremos sujetar, no nos queremos someter, no queremos ser sumisos. Y dice versículo 8, y aunque era el Hijo, porque es que era el Hijo de Dios, y él siempre lo dijo, no, yo soy el Hijo, por cuanto padeció, aprendió ¿qué? Obediencia, obediencia. Entonces, ¿qué hizo el Mesías cuando estuvo en su carne? Se sometió plenamente al eterno Dios, al Padre Celestial. Sí, lo que pasa es que el sometimiento toca directamente el ego. Claro. Entonces, los seres humanos... Que eso fue lo que quiso levantarle el enemigo cuando lo tentó. Claro, entonces, porque es que entendámoslo a partir de nosotros mismos, que cuando nosotros tenemos que sujetarnos y obedecer, y sabemos que la obediencia son aquellas cosas que realmente nos cuestan mucho trabajo, y hay un ejercicio de obediencia. Entonces, como toca directamente nuestro ego, ahí es donde tenemos el conflicto, donde se nos desarrolla el conflicto. Y están los dos caminos: o yo me someto y obedezco y llego a la victoria, o definitivamente no hago las cosas que tengo que hacer y voy realmente a un camino de destrucción. Y eso pues se ve reflejado con los años, ¿sí? Entonces ahí encontramos personas que, aunque llevan mucho tiempo caminando en el evangelio, pues usted los ve con unas, ¿cómo se dice? Como constantemente con unas expresiones de falta de sujeción. Son personas que no obedecen, a todo le ponen peros, hay cosas que no les parecen y así. Son rebeldes pasivos. Son eso, lo que uno llama la rebeldía pasiva. Por ejemplo, muchas personas no hacen todo lo que se les pide que lo hagan y dicen que sí, pero no lo hacen. Y no lo hacen. Entonces, pero el que es nacido de nuevo y se empieza a formar carácter en ese ejercicio de obediencia, que los mandamientos vienen a ser el ejercicio para aprender a obedecer. Entonces, a ese sí, usted lo empieza a ver, que empieza a dar fruto y se empieza a construir, y aunque puedan venir situaciones adversas, algo que no le pueda gustar, pero al final del día, por así decirlo, termina obedeciendo al Señor, termina doblando su ego, termina humillándose, se termina de dar cuenta que somos demasiado diminutos para que el Señor inclusive ponga sus ojos sobre nosotros, y lo que tiene es un corazón completamente sensible a su palabra, y hay una transformación y se vuelve una persona con el carácter del Mesías. Así es. Eso es. Entonces dice, por eso allí en Hebreos dice, hablando del Mesías, dice, y aunque era el Hijo, por lo que padeció aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¡Wow! Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Y regresando entonces al libro de Ezequiel allí, el capítulo 22,
Dice, versículo 27, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan la presa, derramando sangre y destruyendo almas, a fin de obtener ganancias deshonestas. Sus profetas maquillaban con cal, cuando les profetizaban vanidad y adivinación mentirosa. Les decían, así dice Adonai Yahweh, cuando Yahweh no había hablado. Entonces, eso es lo que pasa. Así Lo que dice pasa Adonai. ahora. Entonces, no, que hay que guardar el domingo en vez del Shabbat. Entonces están diciendo, así dice el Señor, hay que guardar el domingo, ¿no? Así hay que guardar tal fiesta y no la fiesta bíblica. Entonces tratamos de reemplazar lo dicho por Dios cuando Dios no ha dicho absolutamente nada. El pueblo de la tierra ha oprimido, ha robado, ha hecho violencia al pobre y al necesitado y ha extorsionado al extranjero. Busqué entre ellos un hombre que levantara un vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Los he consumido con el ardor de mi ira. He hecho recaer sus caminos sobre su propia cabeza, dice Adonai Yahweh. Así que, amados hermanos, a través de esto nosotros podemos ver cómo Dios es celoso por sus cosas santas. Pero ¿por qué es celoso? Porque esas cosas santas que parecen pequeñas son las que nos ayudan a nosotros a formarnos en obediencia a los mandamientos. Y si nosotros nos formamos en obediencia a los mandamientos, nos formamos en obediencia a esas cosas santas, el resto de los mandamientos va a ser de bendición para nosotros y vamos a vivir conforme al Señor. Y Él sigue buscando. En aquel tiempo dice, busqué entre ellos a un hombre que levantara un vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Pues nosotros estamos aquí, amados hermanos, y somos parte de aquellos que tienen que ponerse en la brecha, que tienen que ponerse delante del Señor para hacer ¿qué? Vallado, construir un vallado, una cerca protectora. Eso es un vallado, una cerca de protección, y que nosotros, amados hermanos, vivamos conforme a la palabra de Dios. De ahí la importancia de algo que pareciera no tener importancia, como Shabbat. Amén. Amén. Vamos a dejar hasta ahí, amados hermanos, y damos gracias al eterno Dios por su gran misericordia, por su gran amor. Recuerde que si esta palabra es de bendición para ustedes, por favor dele me gusta al video de YouTube y comparta a través de sus redes sociales. Esto es muy importante, el me gusta y compartir a través de las redes sociales, que tal vez muchas personas pueden llegar a escuchar esta palabra que les va a transformar. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Recuerden, amados hermanos, si alguien ha llegado a nuestra transmisión por primera vez, le pedimos por favor que se comunique con nosotros a través de la línea que aparece en su pantalla por medio de WhatsApp o de Telegram. ¿Cómo lo hace? Escribiéndonos. Nos escribe diciéndonos su nombre, diciéndonos de qué ciudad, de qué país es. Y si tiene alguna petición, la puede colocar allí, que con mucho gusto estaremos orando por ustedes, obviamente, ¿sí? Y el propósito es poder entrar en contacto con ustedes y saber en qué les podemos servir. Así que si usted vive fuera de Colombia, más 57 es el código de área de Colombia, para que lo tenga en cuenta. Entonces le invitamos para que se comunique con nosotros, escríbanos y comuníquese con nosotros. También visiten nuestra página web, www.palabraverdadera.org.co. Allí en nuestra página web pueden encontrar todo acerca de nuestro ministerio, incluyendo la posibilidad, la gran posibilidad de poderse inscribir a nuestras escuelas de formación ministerial SFOMI, donde van a tener la posibilidad de estudiar a profundidad las Sagradas Escrituras y de manera gratuita, porque todo lo que nosotros hacemos aquí en esto de la educación bíblica es totalmente gratis, no cobramos absolutamente nada. O sea que usted tiene hoy la facilidad y la gran oportunidad de capacitarse en profundización del estudio de las Sagradas Escrituras, las cuales, como dice la palabra, le van a hacer sabio, le van a hacer entendido, porque tener la palabra a uno le da sabiduría. Entonces no espere más, aproveche, inscríbase para que empiece ese proceso de formación en las Sagradas Escrituras y aprenda a ser cada uno de ustedes un verdadero discípulo del Mesías, nuestro Señor. No se olviden, mañana a las 4:30 de la tarde, nuestro servicio presencial aquí en la ciudad de Cali, en el sector de Bochalema. Vaya toda la familia, por favor. Y en la ciudad de Tunja,
a las 4 de la tarde, allí en la sede Palabra Verdadera que tenemos en Tunja. Y recuerden que también estamos invitando a todos nuestros hermanos de Bogotá para que asistan a la reunión allí en el lugar, nuevo lugar que tenemos allí en Bogotá, para que se reúnan todos nuestros hermanos allí también presencialmente en el nombre de Yeshua, allí en la ciudad de Bogotá. Tengan esto, por favor, presente. No se olviden la petición que les he hecho. Oren mucho por nosotros. Sí, vamos a estar allí predicando mañana sábado desde primera hora, ¿sí? A las 7:30 de la mañana comienza esa maratón de enseñanzas, este intensivo de enseñanzas en los mandamientos, en la Torá, que vamos a dar allí a este grupo de personas, de pastores y de líderes que han decidido abrazar la Torá del eterno Dios. Muchas gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo. Deseamos que sigan teniendo un Shabbat bendecido y santificado en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Bendiciones, amados. Bendiciones. Shalom. Shalom.